Ok, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a el Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional respecto a inspecciones de seguridad. En cualquier momento podemos intervenir. Por favor, activan sus micrófonos y opinan respecto al curso que vamos a llevar. La base legal, que es la que nos circunscribe a nosotros para llevar a cabo las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, es la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que conforme a nuestra normativa legal se encuentra vigente. Esta ley data desde el año 2011. Previo a ello existieron otras normas de carácter reglamentaria y también existieron otras sectoriales, ¿no? Hoy todo esto está concentrado en la ley 29783, que es la madre, y persisten normas sectoriales, y tanto sectoriales a nivel económico como algunas otras normas que tienen carácter también general, pero por temas específicos, como por ejemplo el tema de COVID, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros entendemos como prevención de riesgos laborales? La prevención de riesgos laborales es el conjunto de actividades, medidas adaptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa. Cuando nos referimos a todas las fases, no hablamos únicamente en la parte productiva, tenemos que ver también incluso en la parte, por ejemplo, de compras. La ley de seguridad nos habla incluso de requisitos que debemos tener nosotros para con nuestros proveedores, ¿no? También, no solamente para la responsabilidad respecto a nuestros trabajadores, sino a toda aquella persona que tuviese oportunidad de acceder al centro de trabajo, como por ejemplo clientes, invitados, visitantes, proveedores, quizá subcontratistas, etcétera, ¿no? Es importante que retomemos el concepto claro de lo que es un peligro, ¿correcto? Toda vez que muchas veces confundimos el concepto de peligro con el concepto de riesgo, ¿no? El peligro es algo inherente que está ahí, con lo cual nosotros podemos hacer muy poco. En la mayoría de casos no podemos hacer nada, no tenemos poder de gestión, y en algunas otras ocasiones lo que podemos hacer es muy poco, ¿no? El típico ejemplo de peligro es, pues, por ejemplo, un sismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros respecto a un sismo? Nada. Nosotros no podemos programarlo que vaya a ser de grado 4, de grado 6. No podemos programar la fecha, que sea un domingo, que sea en la mañana, en la tarde. No podemos hacer absolutamente nada respecto a un peligro. Algunos peligros sobre los que tenemos alguna posibilidad de gestión, por ejemplo, pueden ser las escaleras, ¿no? En nuestra casa, nosotros tenemos escaleras. Las escaleras son un peligro. ¿Podemos hacer algo al respecto? Sí, podríamos eliminarlas, podríamos destruirlas, ¿no? Podríamos demolerlas y con ello, pues, únicamente utilizar un piso. Es factible, es posible, podemos hacerlo. Si bien es cierto, tenemos esa posibilidad de gestionarlo, lo más probable es que no podamos hacerlo, toda vez que necesitamos hacer, pues, el uso de los dos pisos, 2, 3 más pisos. O en su defecto, vamos a nosotros intercambiar un peligro por otro. Vamos a de repente demoler las gradas y vamos a instalar un ascensor, en cuyo caso el ascensor sería otro peligro. Estamos reemplazando uno por otro. Entonces, la naturaleza propia de un puesto de trabajo implica la exposición a ciertos peligros sobre los que, como decía, tenemos muy poca injerencia o ninguna, ¿no? La protección es aquello que nos va a permitir que nosotros, denominados blancos, ¿no?, estemos, pues, alejados o no en contacto directo con este peligro. Cuando esa protección que nosotros establecemos falla, entonces es que el peligro nos alcanza y tenemos una consecuencia que es, pues, precisamente la pérdida de la vida, el daño a nuestra salud, a nuestra seguridad, a nuestra integridad. Para ello, para evitar esto, la inspección es una herramienta proactiva de control dirigida a localizar peligros para evitar accidentes. Entonces, el primer paso es identificar estos peligros. Luego vamos a evaluar los riesgos y finalmente controlarlos. Pero la inspección es una herramienta para poder localizar los peligros. Cuando nosotros hablamos de inspecciones de seguridad, no es meramente revisar, mirar, observar, verificar, sino más bien es una técnica sistemática de observación de los puestos de trabajo.
Y esta técnica sistemática de observación de los puestos de trabajo y las áreas, obviamente, no solo el puesto, sino también alrededor el medio en el que se desempeña, nos va a permitir identificar qué condiciones o qué actos son los que pueden convertirse en en un evento no deseado que vayan a generarnos un perjuicio a nuestra salud, a nuestra integridad. Es en ese sentido que la inspección de seguridad toma pues una importancia extremadamente relevante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la inspección, tenemos dentro de la mente, digamos, el chip instalado de que la inspección lo que busca es sancionar, es encontrar culpables, responsables, ¿no? Inspectores de SUNAFIL, inspectores de SUNAT, inspectores municipales, ¿no? Vienen a buscar el problema, a encontrar una falla y sancionar, ¿no? Ese es, digamos, el chip que tenemos instalado y bajo lo cual ha venido funcionando las empresas durante muchos años. Sin embargo, hoy por hoy, el modelo actual nos habla de que la inspección a lo que apunta y lo que facilita es precisamente la mejora. Ese es el objetivo, de manera tal que en tanto en un primer momento nosotros podemos hablar de una inspección sancionadora y genera un rechazo, podemos ahora hablar de una inspección que al generarnos una mejora es bienvenida. ¿Correcto? Los propósitos de una inspección para identificar o detectar actos o condiciones inseguras que puedan ocasionar o generar accidentes de trabajo o daños es verificar las eficiencias también de las acciones correctivas, porque cuando nosotros decidimos adoptar una medida y esta medida termina siendo, no necesariamente todas las medidas que se adoptan conducen a llevar no necesariamente estas conducen a llevar a buen término la protección del trabajador. En ese sentido, cuando nosotros tenemos las facilidades de llevar a cabo un proceso de inspección, de lo que se trata es de identificar la causa básica. Y teniendo precisamente identificada la causa básica, es que las acciones que se dirigen a eliminar estas causas básicas son las que van a permitir que evitemos en lo posterior la ocurrencia de iguales o similares accidentes de trabajo, ¿correcto? Sin embargo, si es que nosotros en el momento del análisis no determinamos una causa básica adecuada, sino de repente simplemente llegamos a las causas inmediatas, lo más probable es que las actividades que nosotros planifiquemos o las medidas que adoptemos, las acciones correctivas que adoptemos, no nos garanticen que no vuelva a ocurrir el accidente. Entonces, para ello, tenemos que verificar esta eficiencia y eso es parte, pues, de la labor de una inspección, ¿no? También a efectos de optimizar el desarrollo de procesos y procedimientos, porque si bien es cierto, la inspección, la fiscalización, todo mecanismo de control resulta necesario, relevante e importante para poder llevar a cabo las funciones y los objetivos que nos hemos plasmado, no es en vano que recordemos siempre que el objetivo de una empresa, de una institución, es pues precisamente la de producir, ¿no? Producir para comercializar, para vender, para generar rentabilidad a sus propietarios, a sus dueños, a sus socios, ¿no? En ese sentido, la optimización de cualquier proceso de desarrollo o la optimización de cualquier procedimiento que contribuya a minimizar costos, a mejorar productividad o a incorporar nuevas técnicas que nos permitan hacer más rentable el negocio, resulta ser un elemento importantísimo, ¿no? La inspección no puede ser ajeno a ello, de manera que también tiene que estar como parte del propósito de las inspecciones el optimizar estos procesos, estos procedimientos. Cuando tenemos en claro ya, entonces, la importancia de los procesos de inspección, nos debemos de concentrar en determinar qué es aquello que nosotros debemos detectar o identificar. Toda vez que al detectar o identificar algún elemento dentro de nuestro sistema productivo, debemos adoptar alguna medida, ¿no? ¿Cuáles son aquellos procesos que debemos detectar o identificar, ¿no? En principio, aquellos comportamientos que puedan generar lesiones, todo aquello que sea más riesgoso. Nosotros no podemos
pensar que en nuestro diario, la cotidianidad de nuestro actuar, no va a pasar nada. Siempre estamos expuestos a posibles accidentes, a enfermedades ocupacionales. Entonces, ¿cuáles son aquellas que puedan generarnos lesiones? Es lo primero que debemos nosotros identificar. En segundo lugar, ¿qué es lo que puede generar daño? ¿No? Daño nos referimos a que no nos causen lesiones a nosotros. Por ejemplo, de repente estamos llevando a cabo nuestras labores y de pronto escuchamos una explosión, el caldero explotó. No hubo ningún trabajador, no hubo nadie, es decir, no hubo un accidente, no se lesionó ninguna persona, pero ha generado un daño a la infraestructura, al proceso productivo que se va a detener, en fin. Entonces, estas condiciones terminan siendo importantes, ¿no? Entonces, para poner en orden, primero, aquello que nos puede generar lesión. Segundo, aquello que pueda generar daño, ¿no? También en el proceso de inspección, nosotros vamos a identificar los problemas de capacitación y entrenamiento. Es decir, ¿qué son aquellas actividades en las cuales o no estamos brindando capacitación, o no estamos brindando entrenamiento, o la capacitación y entrenamiento que estamos brindando no es la suficiente o la adecuada, ¿no? Toda vez que estas capacitaciones, estos entrenamientos, no están llevándonos a disminuir los niveles de accidentabilidad, ¿no? Y finalmente, también debemos, en el proceso de inspección, detectar cuáles son aquellas fallas que estamos teniendo dentro de nuestro sistema en la que actualmente se está elaborando, ¿no? Es decir, esto no es un proceso que inicia y termina, este es un proceso continuo, es un proceso de todo el tiempo. Nosotros hoy podemos definir un procedimiento que en el transcurso de su desarrollo va a ser, puede ser perfectible, ¿no? Por algo la mejora continua es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a ir llevando a cabo continuas mejoras y al llevar a cabo estas continuas mejoras se abren otras puertas, otras posibilidades de repente estar descuidando otros elementos. O como les había dicho, podemos estar cambiando un peligro por otro. El caso o el ejemplo que puse al inicio de las gradas, ¿no? Las gradas, las escaleras en nuestro domicilio. Yo puedo demolerlas y en vez de las gradas, pues instalar un ascensor. Obviamente, en las escaleras tengo el riesgo de caer, ¿no? a desnivel, en tanto que en el ascensor ese riesgo no existe. Sin embargo, en el ascensor hay otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgos eléctricos, etc. Entonces, se cambia un peligro por el otro. Esto es normal en todo proceso de mejora continua y es uno de los elementos que deben detectarse en los procesos de inspección. ¿Qué cosa es aquello que nos beneficia cuando nosotros tenemos una inspección adecuada, eficiente, eficaz, llevada a cabo con profesionalismo, ¿no? En principio que cuando nosotros conocemos en una empresa que se llevan a cabo procesos de inspección, pues eso evidencia que hay un compromiso por reconocer los riesgos que existen, ¿no? Aquellas empresas que creen o aquellas personas que creen que ya todo está dicho, pues están en un gravísimo error, ¿no? Más bien, cuando uno cree que todo es perfectible, es cuando empieza a evidenciarse que hay un compromiso por la mejora continua y la inspección es un elemento que apuntala a la mejora continua. La visión integral facilita el control de costos, salud, protección de ambiente, producción y calidad. Como habíamos dicho, la empresa, sea cual fuese, desde una institución pública que no genera rentabilidad, digamos, pero que brinda un servicio, o una compañía minera, una compañía constructora, una tienda, un colegio, una institución financiera, tienen una actividad económica que es su objeto social y es el motivo por el cual existe, ¿no? El banco existe para prestar dinero, para generar rentabilidad. Lo mismo un colegio, lo mismo una librería, un restaurante, una compañía minera, una compañía industrial. La inspección no puede ser ajena a la integralidad que tiene que ver con la unidad del negocio. También, cuando nosotros adoptamos medidas de inspección, pues conocemos cuáles son, generamos información para que precisamente la alta dirección pueda adoptar ciertas medidas de carácter estratégico, ¿no?
Y finalmente, la inspección pues fomenta la interacción de la salud ocupacional con otras áreas de la empresa. Tenemos que entender, como señalé en algún momento, que el 85% de las muertes a nivel mundial no se generan por accidentes de trabajo. Es decir, no es por un tema de falta de seguridad ocupacional, sino más bien que se genera por problemas en la salud ocupacional. Es decir, deviene o proviene de incumplimientos a normas de salud ocupacional. Hablamos de enfermedades ocupacionales. Entonces, si el 85% provienen, si el 85% provienen de enfermedades ocupacionales y solo el 15% de las muertes provienen de accidentes de trabajo, entonces, ¿a cuál deberíamos de darle más importancia? Obviamente a la salud ocupacional. Sin embargo, ocurre siempre lo contrario. Le damos más importancia a los accidentes de trabajo que a las enfermedades ocupacionales. Y la razón es obviamente porque el accidente es más impactante, el accidente es inmediato, el accidente se puede ver, ¿no? Una cabeza rota, la pérdida de un brazo, puede observarse, es más dramático, hay sangre, hay gritos, ¿no? La enfermedad ocupacional no es así, no es inmediata, se va desarrollando a lo largo del tiempo, no genera un nivel de espectacularidad como lo hacen los accidentes. Cuando nosotros hablamos de los tipos de inspecciones, pues tenemos las no planificadas y las planificadas, ¿no? Y cuando hablamos de las planificadas, pues estas tienen que ver con inspecciones que tienen una cierta calendarización. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, señala que los comités de seguridad y salud deben realizar inspecciones y señala que deben realizar inspecciones de carácter periódico, ¿sí? Sin embargo, no señala la periodicidad de esas inspecciones. Al no señalar la periodicidad, suele ocurrir que entre los comités de seguridad y salud en el trabajo, tanto entre la parte empleadora como entre la parte de los trabajadores, surgen pues discrepancias, ¿no? Toda vez que el trabajador pretende llevar a cabo inspecciones que no necesariamente el empleador está de acuerdo en llevarlas en la misma periodicidad. Es bastante común esto en la construcción civil. En la construcción civil es muy común que el comité pretenda llevar a cabo estas inspecciones, por decir, a las 7 de la mañana que inician labor, a las 12 del mediodía antes de almorzar y a las 4 de la tarde cuando están por culminar sus labores. Esta es una inquietud o una intención de la parte trabajadora. Sin embargo, el empleador, y con justa razón, pueda señalar y manifestar que, no, que es un exceso de inspecciones, que para ello existe un área de seguridad, de SOMA, un área de prevencionistas que llevan a cabo esto, y que si bien la ley señala que deben haber inspecciones periódicas, no señala esta periodicidad. Entonces, aquí es donde surge pues una discrepancia entre las partes y que resulta ser necesario que la planifiquen, porque va a depender mucho del tipo de actividad económica que se lleve a cabo. No es lo mismo la construcción civil, no es lo mismo servicios financieros, no es lo mismo un colegio, no es lo mismo un restaurante, no tienen los mismos niveles de riesgo, ¿no? Y aún dentro de una misma actividad económica, no son las mismas actividades, ¿no? No es lo mismo una construcción de una carretera, por ejemplo, que un edificio de 15 pisos. Entonces van a tener diferentes características y los miembros del comité de seguridad van a tener que ponerse de acuerdo respecto a la periodicidad de las inspecciones. Una inspección no planificada, no planeada, ¿no? Como su nombre lo indica, pues no tiene una programación previa, no es que se va a llevar los días 5 de cada mes o el tercer viernes de cada mes, en fin, ¿no? La responsabilidad de su ejecución puede recaer en cualquier nivel, es decir, no necesariamente es el prevencionista o los representantes del comité de seguridad quienes van a hacer la inspección. Puede ser un nivel intermedio, puede ser una gerencia, puede ser la más alta gerencia también, ¿no? El nivel más alto de dirección. Va a depender de la capacidad y habilidad del observador, es decir, no necesariamente va a ser una persona capacitada.
Si de pronto usted labora en el área logística o de almacén o de recursos humanos y recibe la orden de realizar una inspección en este momento, de repente usted no conoce, no tiene, digamos, el expertise o el conocimiento específico de cómo es que funcionan por ejemplo, trabajos en altura, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho de la capacidad de quienes estén establecidos. No son sistemáticas, obviamente, porque los grupos de auditores o de inspectores van a ser distintos, no hay condiciones sistematizadas. Podrían pasar por alto problemas y riesgos no visibles, repito, en función de que no son sistematizadas y que la capacidad y habilidad del observador son distintas. Y finalmente no va a requerir un informe muy técnico detallado, ¿no? Generalmente se van a basar en checklists, ¿no? Que son para verificar o listado de ítems en donde vamos a verificar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos visualizando. Acá tenemos un pequeño tallercito donde podemos nosotros observar, por ejemplo, una situación típica y común en nuestras actividades rutinarias en un negocio, ¿no? Es un almacén. ¿Alguien hizo una pregunta, perdón? Me parece que escuché una interrupción. Si alguien tuviese una interrupción, con todo gusto, por favor, activa el micrófono como habíamos señalado y hace la pregunta. Entonces, aquí observamos muchos elementos en donde podemos nosotros visualizar, por ejemplo, ¿no? Si usted, sin conocer necesariamente a qué se dedica esta empresa, qué cosa vende, qué actividad tiene, cuánto de antigüedad tiene cada uno de estos trabajadores, quién es el jefe, podemos observar y advertir acá una serie de situaciones riesgosas, ¿no? Podemos observar peligros, podemos observar esta escalera, por ejemplo, ¿no? Que tiene los pasos rotos, por tanto no se encuentra en condiciones adecuadas, ¿sí? La ley o particularmente en construcción civil, señala la norma G050 que una escalera debe de superar el metro por sobre el punto de apoyo, es decir, esta escalera debe de superar 1 metro sobre este punto de apoyo. Entonces, esta escalera de por sí no es válida. Sin embargo, ello requiere un mínimo de conocimiento. Pero sin tener ese mínimo de conocimiento, sí podemos observar algunas cosas básicas y elementales, como son, por ejemplo, que tienen los pasos rotos. No se necesita ninguna capacitación al respecto. También podemos observar, por ejemplo, algunas macetas en un dintel, en donde en la parte de abajo hay circulación de personas. Entonces, esto también es un elemento peligroso. Vemos una botella en las gradas, vemos alguna persona que está transportando algunas cajas, pero que no le permiten la visualización, por un lado. Por otro lado, observamos también que está fumando, ¿no? O la grada que está atrapada aquí dentro de este elemento, ¿correcto? Entonces, podemos observar clavos aquí en esta tabla, que puede generar daño. Todo eso es parte, pues, de la observación precisamente de la inspección. Entonces, las inspecciones, como habíamos señalado, si bien es cierto, pueden darse o deben darse de manera planificada y planeada, también hay inspecciones no planeadas por personal que no tenga la competencia, sin que genere informes o reportes, pero que nosotros podemos contribuir con la seguridad y salud al realizar estas inspecciones. Cuando hablamos de inspecciones planeadas, pues esas son aquellas que se hacen de forma programada, como su propio nombre lo indica, ¿no? Es decir, hay un frecuenciamiento, hay una calendarización, se van a llevar todos los días, una vez a la semana, cada 3 días, etcétera, ¿no? Va un tiempo establecido, va a haber seguramente una lista de verificación donde se pueda determinar qué es lo que se va a revisar. De repente los días lunes se van a revisar temas sanitarios, por ejemplo, servicios higiénicos, ¿no? Los días martes el comedor, los días jueves los productos almacenados, de repente si tenemos productos peligrosos, etc. Las inspecciones son más exhaustivas y detalladas y se hacen con un método definido, es decir, indistintamente de quién sea la persona que lleve a cabo la inspección,
ya existe un método y está sistematizado. Para conocer este método, pues se requiere capacitación por parte de quienes la van a llevar. Y finalmente, esta inspección conlleva a un informe final, ¿no? Un informe que va a ser parte del acervo documentario del proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, dentro de las inspecciones planeadas hay varias formas de dividirlo, ¿no? Pero en realidad tenemos las generales, ¿no? Y tenemos las que son por áreas o partes específicas o partes críticas. Las generales, como su nombre lo indica, pues va a ser a nivel empresa en general, ¿no? En tanto que las que son focalizadas tienen que ver ya con partes críticas. ¿De qué va a depender? Va a depender de la programación, ¿no? La inspección planeada puede ser una general cada 6 meses, como que las inspecciones de áreas puedan ser, pues, repito, dependiendo del tipo de actividad que se realice, ¿no? En construcción civil, en mina, industria, etc. Bueno, inspecciones, como les decía, va a depender del tipo de actividad. Por ejemplo, puede ser exclusivamente para verificar sobre las condiciones del uso de EPPs. No solo del uso, sino también de las condiciones en las que los trabajadores vienen utilizándola. Es decir, no solamente basta ver que, por ejemplo, todos estén utilizando sus guantes, sino hacer una revisión de en qué condiciones están estos guantes, ¿no? Hacer una revisión o verificación de cuál es el stock de reserva que tenemos nosotros en nuestros almacenes, es decir, nuestra capacidad de respuesta ante la eventualidad de necesitar hacer recambios, ¿no? Otra puede ser la inspección de equipos de emergencia, ¿no? Nuestros extintores, nuestras luces de emergencia, nuestros equipos contra incendios, etc. Bueno, este es un formato de las inspecciones que se pueden realizar a través de un checklist, ¿no? Tenemos ahí respecto a, no necesariamente sobre algún punto en específico, sino en general, por ejemplo, orden y limpieza, ¿no? No es necesariamente en almacén o en oficinas o en la parte productiva, sino orden y limpieza en general. Eso va a depender de si es una inspección formal, planificada, dirigida a almacenes, dirigida a tal o cual área. Igual a otro formato sobre inspección de equipos de protección personal, sobre kits de emergencia, de equipos contra incendio, ¿no? Bueno, esta es la tarjeta de los extintores. La prueba hidrostática, generalmente cuando se revisan extintores se revisa pues simplemente el manómetro, ¿no? Y ese es un error porque hay muchas ocasiones, ustedes saben que todo extintor tiene que pasar una prueba hidrostática, la prueba hidrostática se pasa cada 5 años y a diferencia de la carga del extintor que pueda revisarse mensualmente o que se revisa mensualmente o con periodos más cortos, pues la prueba hidrostática no requiere que se revise o que se efectúe, digamos, todos los meses, pero sí tiene que hacerse con cierta frecuencia, toda vez que el incumplimiento de la prueba hidrostática también expone pues al uso del extintor, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo el proceso de inspección? Habíamos hablado del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, porque la ley así lo exige, la ley señala que es una de sus funciones el llevar a cabo las inspecciones. También son responsables de inspeccionar los gerentes, jefes, supervisores, capataces y quienes tuviesen la condición de poder de decisión respecto a temas de seguridad y salud en el trabajo. También lo son las brigadas, ¿no? La ley exige que se cuenten con brigadas de diferentes tipos, brigadas contra incendios, brigadas de primeros auxilios, etc. Los trabajadores responsables de la inspección, obviamente quienes han sido contratados para ese efecto, ¿no? Sean los prevencionistas, sean los capataces, sea alguna persona que dentro de su jornada de trabajo y según el contrato de trabajo que han suscrito, tienen esta responsabilidad de inspección, ¿no? Y todas las personas que son parte de la organización de seguridad, ¿no? Del servicio de seguridad. El proceso de inspección tiene pues 5 partes por las cuales se inicia con la planificación, que es donde se determina la periodicidad que habíamos señalado
es importante para evitar estos conflictos que hemos señalado en los ejemplos del Comité de Seguridad. La preparación del proceso de inspección, que es en sí elaborar la lista de verificación o chequeo, revisar los antecedentes, cuáles son los puntos críticos en los cuales se ha incurrido en anteriores ocasiones. La ejecución en sí, ¿no?, que es poder llevar a cabo la inspección, es decir, que se basa, como lo señala el método científico, en su primer pilar es la observación, ¿correcto? Y de ahí el análisis, identificación de desviaciones y establecer pues un pareto o un listado de prioridades que nos permita orientarnos a qué es lo más importante. De ahí la revisión, ¿no?, que va a concluir con generar un plan de acción, y finalmente el tomar medidas para que reinicie este círculo virtuoso de mejora continua, ¿no?, en donde se informa, se da retroalimentación y se hace seguimiento a las acciones que hayamos adoptado. Cuando nosotros hablamos de planificación del proceso de inspección, tenemos que ser muy sensatos en considerar cuáles son nuestros recursos, porque recordemos que en toda actividad administrativa, gerencial o de gestión, existen 5 elementos, ¿no? Existe la planificación, la organización, la dirección, el empoderamiento o delegación de funciones a los trabajadores y el control. La inspección está dentro del control, y el control pues no genera un valor agregado de por sí. Entonces nosotros tenemos que, al no generar un valor agregado, muchas veces las empresas no asignan un presupuesto adecuado para la inspección. En la etapa de planificación nosotros debemos considerar con qué contamos para que cuando llevemos a cabo la preparación del mismo, ¿no?, cuando llevemos a cabo nuestro listado, por ejemplo, sepamos dirigirnos de manera adecuada a las actividades que vamos a realizar. No tiene sentido, por ejemplo, que nosotros verifiquemos el uso de EPPs si es que sabemos ya que tenemos serios problemas de abastecimiento de EPPs, ¿no? Esto no termina siendo razonable. O sea, si nosotros tenemos que entregar EPP a 100 trabajadores y nuestros almacenes nos abastecen a 30, 50, 40, tenemos siempre estos problemas, resulta inútil realizar inspecciones a verificar si están utilizando adecuadamente sus EPPs aquellos a los que les hemos entregado, porque ya tenemos a priori información de que no se está entregando todos los equipos de protección personal adecuados, ¿sí? Cuando llevemos nosotros a cabo los procesos de inspección en la tercera etapa, que era la de ejecutar, ¿no?, utilizar el mapa de riesgo y la lista de verificación. ¿Por qué es importante utilizar el mapa de riesgo? Porque según nosotros nos vamos desplazando por las plazas o por los lugares, las áreas por donde vamos inspeccionando, vamos a identificar pues diferentes riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores. Una recomendación es de acentuar lo positivo en los procesos de ejecución que llevamos a cabo nosotros, toda vez que nosotros no todo lo que encontremos va a ser siempre algo malo. Van a haber ocasiones en donde veamos actitudes, condiciones positivas, adecuadas, y es bueno también dejar constancia de esto y comunicarlo a los trabajadores. Buscar los aspectos que se encuentran fuera de la vista. Esto es importante porque muchas veces el que inspecciona, el que verifica, el que controla, es engañado o procura, las personas que están siendo inspeccionadas, procuran engañar al inspector, ocultando algunas condiciones que normalmente se encuentran dentro del día a día. Por ejemplo, hay una máquina que está, botando aceite. Entonces, ¿qué hacen las personas? Saben que está botando aceite, pues lo limpian, ¿no?, colocan el wipe, de repente se para una persona encima de esa zona y no permite que el inspector advierta o observe que hay pues derramamiento de un lubricante, ¿no?, que puede generar no solamente incendios, sino que se resbalen las personas, etc. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no queremos ser inspeccionados y que nos pongan una observación.
Sin embargo, es función del inspector que quien realiza esta actividad busque estas cosas que están fuera de la vista, ¿no? Adoptar medidas inmediatas es importante, tanto en dejar un registro de estas observaciones como en subsanar a la inmediatez. Por ejemplo, ¿no? Vemos un trabajador con guantes que están en mal estado, pues debe subsanarse a la inmediatez, en este preciso momento. En este preciso momento deben reemplazarle los guantes. De repente en la inspección observamos que hay un arnés que está dañado. No lo están utilizando. Entonces dejamos un registro para que se adopte la medida de que antes de que vaya a ser utilizado se tenga que reemplazar, ¿no? Es importante describir en estos registros que señalamos cada acto o condición subestándar que evaluemos o que identifiquemos. Y finalmente realizar la evaluación de riesgo, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que las actividades de inspección son inspecciones muy serias, ¿ya? Existe una diferencia entre lo que es ver y observar, ¿no? Cuando nosotros vemos, es pues simple y llanamente el uso de la vista, del sentido de la vista, ¿no? Nosotros podemos en este momento estar viendo muchas cosas a nuestro alrededor cuando circulamos por la calle. Es un proceso fisiológico, solamente lo evitamos cuando cerramos los ojos, ¿correcto? En tanto que observar significa ya una consideración racional, ¿no? Que nos permita identificar ciertas condiciones y comportamientos distintos y en donde no solamente utilizamos el sentido de la vista, que es el más importante, digamos, pero no solamente el sentido de la vista. Nosotros tenemos que, dentro del sentido que estamos utilizando de la vista, añadir los demás sentidos para poder llegar a alguna conclusión de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos nosotros advirtiendo, ¿no? Acá vemos en este gráfico, por ejemplo, ¿no? Que dos personas están viendo lo mismo, viendo un gato, ¿no? Pero ambos observan, es decir, se proyectan más allá del mero uso fisiológico de la vista para observar. En el caso de la señorita, observa una mascota, en tanto que el varón está observando un cazador, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro que el proceso de inspección, que los procesos de inspección no solamente son meramente de llenado de una ficha, de un checklist, sino que requiere mucho de observación. Acá, bueno, este es un ejercicio bastante conocido, ¿no? En donde tú puedes ver en el primer cuadro un sapo, o en el segundo, que es la misma imagen pero volteada, ¿no? Y vemos el rostro de un caballo, ¿no? Ambos son lo mismo, las personas pueden ver distintas cosas, ¿no? ¿Qué podemos aquí, por ejemplo, ver? Aquí podemos ver de una manera rápida que se trata de una obra civil en un lugar alejado, en donde podemos ver unos cuantos trabajadores, ¿sí? Sin embargo, para nosotros poder identificar peligros, nosotros necesitamos tener en claro, necesitamos observar con mucho mayor detenimiento. A ver, algunas observaciones que podamos tener sobre este gráfico, por favor, algunos peligros o algunos riesgos que puedan identificar. ¿Sí? Activan por favor micro y con la activación del micro dan su opinión antes que yo pregunte. Hola, ¿se me escucha? Continuamos, me dice aquí en el chat. Se me escucha, ¿verdad?
Ya, correcto. Bueno, cuando hemos hablado entonces del proceso en el que estamos, que es el proceso de ejecución de la inspección, es importante tener en consideración lo que señala la ley también respecto a la prelación en la asignación de medidas correctivas. ¿Correcto? Las medidas correctivas que se deben aplicar, existe una prelación. Generalmente nos encontramos con que aquella que esta que debe utilizarse al último, se termina utilizando primero, como es el caso de los equipos de protección personal. No, no debe de ser así, sino que el equipo de protección personal es el que se hace entrega, o bueno, es el que se considera como última medida. La primera que debe considerarse es la eliminación de los peligros y riesgos en el origen. Pero como habíamos señalado en muchas ocasiones, los peligros y los riesgos no se pueden, los peligros no se pueden eliminar, ¿no? Habíamos señalado, por ejemplo, si estamos en una mina de socavón, no podemos eliminar el riesgo propio de la mina de socavón, como no podemos eliminar un sismo, como no podemos eliminar un tsunami, ¿no? No podemos eliminar. Si nosotros trabajamos con un torno, porque es parte de la actividad que realizamos, resulta que no podemos eliminar el torno. Entonces tenemos que ir adoptando medidas que vayan siendo medidas correctivas, pero en este orden de prelación. Si no se puede eliminar, entonces vamos a buscar la sustitución. ¿Sí? Habíamos dicho, si nosotros tenemos en un edificio gradas, pues esas gradas o esas escaleras podemos sustituirlas por otro elemento, por otra fuente, por ejemplo, por un ascensor. No significa que estamos eliminando el peligro, sino que lo estamos sustituyendo. Estamos sustituyendo el peligro de las escaleras por el peligro de un ascensor. Podemos aplicar controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son aquellos que están orientados a evitar que ocurra el accidente. Las guardas, por ejemplo, en las máquinas, ¿no? Barreras que impidan el acceso, etc. Además de ello, luego viene pues recién la aplicación de controles administrativos, que es la señalización, las capacitaciones, procedimientos, etc. Y finalmente, recién la dotación de equipos de protección personal, ¿no? Un ejemplo típico de esto es cuando nosotros, por ejemplo, si tenemos un niño pequeño y lo llevamos a un ambiente en donde observamos que este ambiente es un lugar muy bonito, de juegos, con condiciones coloridas, en donde el niño va a estar muy feliz. Y lo vamos a dejar un momento, digamos, en un centro comercial mientras nosotros hacemos las compras. Pero de pronto observamos que un tomacorriente, donde debe ir un tomacorriente, no existe este elemento, sino que están los cables que podemos nosotros visualizarlos, ¿no? Es decir, si el niño se va a acercar y va a tocar estos cables, pues se va a electrocutar. Entonces, ¿qué es lo que haríamos primero? ¿Acaso lo primero que haríamos sería darle guantecitos de jeve al niño o ponerle sus zapatitos dieléctricos? No, ¿verdad? Eso sería lo último que haríamos. Lo primero que haríamos sería eliminar el peligro. Es decir, si ahí el peligro es la corriente eléctrica, entonces la energía eléctrica, entonces eliminamos la energía eléctrica. ¿Cómo? Desconectando, por ejemplo, la llave termomagnética, ¿no? Bajando la llave termomagnética. Al bajar la llave termomagnética, estamos eliminando el peligro de la corriente eléctrica. Por tanto, el niño, aun si lo tocase esos cables, no le va a pasar electricidad, no se va a electrocutar. ¿Por qué? Porque hemos eliminado la fuente. ¿Sí? Del mismo modo, ¿no? Si no podemos eliminarlo porque, digamos, en el extremo de que no se puede bajar pues la llave termomagnética, entonces aplicaremos algún control de ingeniería, pondremos algunas barreras, pondremos algunos elementos que impidan que el niño llegue a ese lugar donde están los cables sueltos y pelados con carga eléctrica. Si a pesar de ello nosotros no pudiésemos conectar estos controles de ingeniería, entonces tendríamos que adoptar controles administrativos, poner señalización. Un niño no puede leerla, entonces poner la cara de un monstruo, de un elemento que lo espante, ¿no? Y finalmente, pues recién los equipos de protección personal.
El penúltimo de los pasos es la revisión, ¿no? Que es poder garantizar que las recomendaciones que nosotros vamos a hacer a la inspección que hemos hecho, pues sean las apropiadas, ¿no? Controlar la programación y el presupuesto para completar la acción, verificar que la acción se inicie de acuerdo a lo programado, evaluar las acciones en esta etapa de desarrollo, comprobar lo adecuado que han sido las acciones ya ejecutadas y efectuar una revisión final después que la medida haya sido aplicada durante algún tiempo razonable. De ahí es que nosotros vamos a poder determinar nuestros indicadores. Estos indicadores que nosotros vamos a determinar los podemos diseñar nosotros mismos según los criterios que nosotros vamos estableciendo. Acá igual he tenido problemas con mi audio, no sé si no pueden activar sus audios ustedes cuando he hecho las preguntas. En todo caso vamos a ver aquí igualmente una inspección, una actividad para que puedan activar por favor su audio y cuando menos cada uno de ustedes pueda señalar qué peligro y riesgo y qué lesión podría causar cada una de estas situaciones que estamos nosotros viendo acá en esta imagen. A ver. A ver, por favor, en el chat está. ¿Alguien que activa su imagen o empiezo a preguntar yo? A ver, el señor Jorge Luis García. O Nuri que activó su micro. Buenas tardes, ingeniero, sí. Voy a volver a compartir mi pantalla, un segundito. Ok. Coméntanos, Nuri, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero industrial. Actualmente trabajo en el área de logística, pero estoy especializándome en lo que es seguridad. Ya, a ver. A ver, entonces ayúdanos a identificar algunas condiciones o actos subestándar aquí en esta gráfica. Ya. Yo ahí veo a la parte izquierda de la imagen que un colaborador está bajando por las escaleras, ¿no? Pero siempre una persona tiene que estar apoyando para poder sujetar la escalera y para que pueda él descender de manera más segura. Y pues él lo está haciendo de una manera sola y el riesgo que puede ser es que puede caerse la escalera, resbalarse y tener fracturas, pues, ¿no? Correcto, Nuri, muy bien. Además de que no se baja de esa forma, exacto, no de espaldas, ¿no? Exacto, también. A ver, ¿alguien más que quiera señalar alguna otra observación? Sí, ¿me escucha, ingeniero? Sí. Buenas tardes. A ver, sí, bueno, según la imagen se puede también apreciar condiciones también, ¿no? Una condición subestándar, ¿no? El piso, ¿no? Vemos ahí líquidos derramándose, ¿no? Y las condiciones que el personal está trabajando, porque en actos creo que se puede encontrar muchos actos, ¿no? De parte del personal o del que está trabajando, actos inseguros que realiza, ¿no? A ver, un acto, por ejemplo.
Un acto podría ser, por ejemplo, que está con el esmeril ahí, no cuenta, ¿no? Con su debidamente protegido, ¿no? Con sus guantes de cuero y los lentes también, ¿no? Los lentes. Sí. ¿ya? De otro acto, ¿no? También el señor que está bajando las escaleras no está bajando de una manera adecuada también, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Ujú. Y vemos ahí que están jugando también, ¿no? Al lado, ¿no? Están tirando, creo, están tirando las cosas, el otro está agarrando lo que está en la parte inferior. Sí, eso sería mi aporte, quiero. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Cuando hablamos, por ejemplo, en el uso del esmeril, ¿esa es una condición subestándar o es un acto subestándar el que está realizando el trabajador? O sea, ¿es una condición subestándar que el trabajador no tenga equipos de protección personal o es un acto subestándar trabajar sin equipos de protección personal? Es una combinación de ambos. Ya. Muy bien, es una combinación de ambos, porque generalmente van a buscar, la empresa va a buscar a determinar que es un acto subestándar, es decir, el trabajador actuó mal, obró mal, en tanto que los trabajadores van a obrar por lo contrario, ¿no? Van a decir, no, es que yo no me dan guantes, o no me dieron casco, no me dieron lentes, o los que me dan se empañan, son de mala calidad, están rajados y no me los quieren reemplazar, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos nosotros tener en claro, identificar el peligro, ¿sí? En este caso el esmeril, la escalera, el piso resbaloso, etcétera, identificar cuál es el riesgo, qué es lo que nos podría pasar, qué lesiones nos podrían generar y qué es lo que está, qué es lo que, y especialmente qué es lo que debemos nosotros hacer para evitar que estas condiciones se vuelvan a prestar, ¿no? Vemos ahí, hay casi en el centro, un señor que está aparentemente calentando, cocinando algo, tenemos lubricantes en el piso, un señor que lanza el martillo, tenemos muchas condiciones totalmente inadecuadas. Parece raro, parece exagerado, podría parecerlo, pero en muchas empresas, en muchas industrias que inspeccionamos, nos encontramos con estas situaciones. Bueno, algunos de los formatos, digamos, que tenemos para poder consignar nosotros la información que tenemos. Y finalmente ya la última etapa, que es la de actuar, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos frente a una inspección que hemos realizado, que le hemos planificado, que le hemos preparado, que hemos ejecutado, que hemos revisado sus resultados? Pues tenemos que actuar, tenemos que adoptar medidas que nos permitan tener claridad para adoptar decisiones que eliminen las causas básicas de cualquier, o los fallos en el sistema, de nuestro sistema de gestión, ¿no? De cómo están funcionando las cosas. El ciclo, el PHBA, que es el ciclo de Deming, ¿no es cierto? Planificar, hacer, verificar, asegurarnos o volver a hacer, es, digamos, la técnica conocida, más eficiente para poder adoptar medidas. Ahora, para pasar nosotros ya a un rapidísimo break de solo 5 minutitos, ¿ok? Y regresar a las 4:41 para hablar ya sobre lo que son los procesos de inspección desde otro enfoque, ya no dentro de la empresa, sino externo, como son los procesos de inspección de SUNAFIL, ¿no? Que es lo que nos ha invitado, nos ha convocado y al que seguramente, pues, muchas de las personas, ustedes como prevencionistas, como jefes de seguridad, están interesados, toda vez que cuando haya una visita de inspección de SUNAFIL, ustedes son quienes van a dar la cara, ustedes son quienes van a poder atender al inspector, y de ustedes va a depender que ese proceso de fiscalización concluya adecuadamente. ¿Ok? Entonces, nos damos 5 minutitos, por favor. Vamos a continuar con esta segunda parte respecto a la inspección. Como señalaba en un principio,
La inspección es un proceso por el cual se busca identificar oportunidades de mejora. La inspección se realiza de manera interna, es decir, tanto los órganos que están establecidos dentro de la ley, como es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como quienes han sido contratados específicamente para... Está retornando el audio. No sé si alguien... Voy a apagar, por favor, su audio. Jorge, apaga el audio. No tengo aquí acceso para poder silenciarlos. Por favor. Correcto. Se visualiza mi pantalla, ¿verdad? Ya. Entonces, les indicaba que la inspección se realiza de manera interna por los órganos competentes, como es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como también por aquellos quienes conforman el servicio de seguridad, es decir, a quienes se les ha contratado para que realicen esta actividad de inspección, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora. Existe otra, digamos, otra perspectiva de la inspección, que es la inspección del trabajo, realizado por institución ajena al empleador, y no hablamos de una auditoría que tiene otra configuración, sino hablamos ya de la inspección de trabajo a través de SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La SUNAFIL es el organismo técnico especializado y además es el ente rector de la Autoridad Central del Sistema de Inspección de Trabajo, que pertenece está adscrito al Ministerio de Trabajo y cuyo objetivo es el verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. La normativa sociolaboral, como su nombre lo indica, es todo tema laboral, como lo es contratos, pago de remuneraciones, gratificaciones, ETS, embarazadas, trabajadores extranjeros, practicantes, etcétera, etcétera. Y seguridad y salud en el trabajo, todo aquello que tiene que ver y que nos compete a nosotros como prevencionistas, como supervisores de seguridad, como profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, la inspección de trabajo tiene dos ámbitos o dos pilares sobre los que se fundamenta. Uno de ellos es el de la prevención y asesoría, es decir, a todo empleador o trabajadores brinda información respecto a la prevención y asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Y el otro pilar que tiene es el de la fiscalización, el cual se lleva a cabo a través de la inspección, vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es un procedimiento de investigación, ¿ya? La inspección es un procedimiento de investigación. ¿Y qué implica que es un procedimiento de investigación? Que cuando se lleva a cabo la inspección de trabajo, se parte del supuesto de un incumplimiento. Sea que el origen de la inspección de trabajo provenga de una denuncia de un trabajador o que sea parte de un operativo. Es decir, pueda ser un trabajador que señale, ¿no? En la empresa donde yo trabajo no me entregan equipos de protección personal. No han identificado los peligros. No han llevado a cabo el examen médico ocupacional. No me brindan las capacitaciones, etcétera. ¿Correcto? O no tengo comité de seguridad, etcétera. Todo eso, en la denuncia se plasma un presunto incumplimiento. Y si fuese un operativo, como los hay muchos, en donde de pronto el propio sistema de inspección de trabajo, la propia SUNAFIL determina que a la empresa X, Y, Z se les va a fiscalizar o inspeccionar respecto a verificar, no sé, monitoreos de riesgo disergonómico, ¿ya? O verificar que cuentan con los registros de accidentes de trabajo. Entonces, la presunción, apaguen su micrófono, por favor. Jorge, otra vez. Entonces estábamos señalando que puede ser de un operativo o puede ser de una denuncia. Entonces la presunción es que hay un incumplimiento
Y la inspección de trabajo lo que va a hacer es una investigación para determinar si es que efectivamente hay cumplimiento o hay incumplimiento. Esta inspección está regulada por las normas de la inspección de trabajo, es decir, por la ley 28806, que es la ley general de inspección del trabajo. No es una inspección que puede realizarse simple y llanamente a gusto del inspector, sino que existen normas que restringen ciertas actividades y facultan también al inspector de trabajo a realizar, a tener ciertas prerrogativas, ¿no? Se actúa siempre de oficio, es decir, tiene que existir un documento que ordene la inspección de trabajo, ¿no? Y esto, como había señalado, puede provenir de una decisión interna de la SUNAFIL o de alguna otra institución pública, ¿no? El Ministerio Público, el Congreso de la República, etcétera, o por denuncia. La inspección de trabajo tiene un ámbito de actuación tanto en personas naturales, jurídicas, privadas, incluso las propias empresas que pertenecen al Estado. ¿Ok? Cuando hablamos de personas jurídicas, nos referimos pues a todo tipo de empresas, pequeñas EIRL, sociedades anónimas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, asociaciones, etc. Cuando hablamos de personas naturales, implica también, por ejemplo, lo que son trabajadores del hogar, ¿no? Alguno de nosotros podría tener de repente un trabajador o trabajadora doméstico, ¿no? Trabajador doméstico o trabajadora doméstica, que también constituye o están dentro del ámbito de actuación de la inspección del trabajo. A raíz de la emergencia sanitaria, ¿no? De la situación en la que estamos pasando, además de las actuaciones inspectivas normalmente desarrolladas, que eran la visita de inspección, la citación a comparecencias a las oficinas de la SUNAFIL, también se están utilizando la tecnología de información para llevar a cabo esas visitas virtuales, es decir, el inspector se comunica a través de una videollamada, por ejemplo, con la empresa y realiza un recorrido, o bien con la empresa, o bien con el trabajador, o con algún representante de los trabajadores, del sindicato, etcétera, ¿ya? O también como que se está requiriendo información o documentación de manera electrónica a través de las casillas electrónicas de las empresas. Cuando se concluye la inspección, que hemos dicho es un proceso de investigación, se emite uno de dos documentos, o un informe o un acta de infracción. Cuando se emite el informe es porque no han habido infracciones, ¿no? Como les repito, se genera una orden de inspección por una denuncia o por decisión interna de la SUNAFIL, ¿no? Bajo un supuesto, y ese supuesto, en caso de denuncia, podría ser una denuncia falsa, o podría ser una denuncia que no logra corroborarse, ¿no? Entonces, si no se identifican infracciones, se emite el informe. O cuando se identifican infracciones, pero estas han sido subsanadas, cosa que suele ocurrir y que se busca que ocurran con frecuencia, ¿no? De repente el trabajador denuncia que no les han brindado capacitaciones, pues visita la SUNAFIL, se lleva a cabo el proceso de fiscalización, se identifica que efectivamente no brindó las capacitaciones, se ordena que lo hagan y la empresa subsana con capacitar a su personal. Entonces, se emite también un informe porque se han identificado infracciones, pero estas se han subsanado. Y lo contrario es cuando no se subsana, ¿no? Cuando se emite un acta de infracción, cuando no se han subsanado las infracciones que se han identificado. O cuando la naturaleza de estas infracciones tienen la característica de ser insubsanables. Por ejemplo, el caso de un accidente de trabajo, en donde la responsabilidad o en donde la causa por la cual ocurrió el accidente de trabajo, pues es debida a algún incumplimiento del empleador, pero que ya no se puede revertir el resultado, ¿no? De repente, a un trabajador que no estaba capacitado para operar un torno, pues lo operó el torno, ocurrió un accidente y perdió, digamos, 3 dedos, ¿sí? Entonces resulta inútil o no hay forma de retrotraer el tiempo y capacitar a esta persona para que aplique o utilice adecuadamente esta maquinaria. Entonces, esto constituiría una infracción insubsanable y se emite ya un acta de infracción.
¿Cómo es que funciona el procedimiento inspectivo de SUNAFIL, ¿no? En principio, como les decía, hay una denuncia o hay una solicitud del Ministerio Público, de la Policía, del Hospital, del Congreso de la República, etcétera, o es parte de la programación de SUNAFIL, que este mes se van a hacer verificaciones de, por ejemplo, comité de seguridad. Se van a identificar 500 empresas, esas 500 empresas se va a verificar si cuentan con el comité de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí es de donde surge o de donde nace el origen. De ahí se genera una orden de inspección. La orden de inspección es el documento, es el mandato por el cual se faculta a los inspectores de trabajo a realizar las labores y tener las prerrogativas que señala la ley. Un inspector de trabajo no puede actuar así nomás porque sí, es decir, no puede aparecerse una empresa y decir voy a fiscalizar. Tiene que tener una orden de inspección. Sin esta orden de inspección no está facultado, no estamos facultados para actuar, ¿no? Constituiría un abuso de autoridad. No se puede hacer. La única forma en que se puede actuar sin una orden de inspección es en caso grave e inminente, cuando existe una situación inmediata. Por ejemplo, ¿no? Realizando una visita, pues de repente advierto, observo que hay una persona que está limpiando vidrios de un edificio y que está colgada con una soga sin tener línea de vida, anclaje, andamios ni ninguna condición de seguridad adecuada, ¿no? Entonces, claro, ante una situación así, de flagrancia, entonces sí se puede intervenir sin contar con orden de inspección, pero tiene que haber flagrancia, como les digo. Entonces, generada la orden de inspección, esta se asigna a un inspector, y este inspector tiene hasta un plazo de 10 días para iniciar la investigación. ¿Ya? Recibida la orden de inspección, tiene hasta 10 días para iniciar la orden de inspección, la investigación, mediante los mecanismos que establece la ley, ¿no? Que puede ser una visita al centro de trabajo, que puede ser citación a comparecencia, que puede ser comprobación de datos o antecedentes, como es a veces que se obtienen de hospitales, de la comisaría, de la fiscalía, dependiendo de lo que se vaya a investigar, ¿no? O puede ser la citación electrónica, requerimiento de documentación, etc. Es aquí en esta etapa en donde se lleva a cabo todo el proceso de investigación, ¿no? Se obtiene versiones de una parte, versiones de otra parte, se cotejan los documentos que se obtienen, qué es lo que dice, qué dice el plan de seguridad, si es que en el plan de capacitaciones está programado para junio y estamos ya julio y no se ha llevado a cabo, si es que los registros consignan a todos los trabajadores, etcétera. Aquí es donde se lleva a cabo todo el proceso de fiscalización hasta concluir con una situación, ¿no? Hasta que se concluye. Y esa situación es que no hay infracciones o que sí las hay. Y si es que las hay, entonces se pasa a la siguiente etapa, que es la emisión de medidas inspectivas. La más conocida es la medida inspectiva de requerimiento, que es la orden que hace SUNAFIL de que la empresa adopte alguna conducta, ¿no? Entonces, quiero marcar acá una diferencia importante, ¿no? En la etapa previa, la que vemos aquí, en esa etapa previa se investiga, hasta aquí no se tiene ninguna decisión, ¿no? Si me dicen, no me han dado capacitaciones, y la empresa dice, sí, sí le hemos dado capacitaciones, ok, verifiquemos, investiguemos, analicemos. Sí les he dado porque acá está el correo, se le citó a tal fecha, aquí está el registro con la firma del señor, este es el capacitador que brindó la charla, etcétera, ¿no? El trabajador dirá, sí, pero vino un señor que nos explicó y no se le entendió nada, que no sabemos si tiene o no tiene experiencia, no nos entregaron material, todo eso se coteja y se lleva a una conclusión en donde se dice, sí, sí hubo, sí se cumplió o no se cumplió. Y en el caso de concluir de que ha habido incumplimiento, como les repito, entonces es la inspección de trabajo, es la SUNAFIL, la que emite el documento, medida inspectiva de requerimiento, que es la orden que se le da a la empresa para que cumpla con aquello que se ha identificado como una infracción, ¿no? Que lleve a cabo los exámenes médicos ocupacionales, que lleve a cabo el monitoreo de agentes químicos, por ejemplo,
o que modifique de repente alguna condición, ¿no? De repente, pues cuenta dentro de su sistema productivo, cuenta con alguna situación que expone a los trabajadores a factores de riesgo por encima de los parámetros aprobados o establecidos, pues se ordena que adopte alguna medida. Y finalmente, de ser eso cumplido o no, pues que se va a concluir con llevar a cabo o emitir un informe o un acta de infracción según lo que habíamos señalado. Desde el momento en que se inician las actuaciones inspectivas hasta que se culminan, no deben de exceder más de 30 días, ¿correcto? Esto es prorrogable en casos de temas sociolaborales, ya, digamos, gratificaciones, ETS, temas laborales. Pero para temas de seguridad y salud en el trabajo no puede exceder de 30 días. Cuando se lleva a cabo las actuaciones inspectivas de investigación, las partes que participan en este proceso de actuación es el Estado, a través de SUNAFIL, y el empleador, ¿correcto? Son dos partes, no es un procedimiento tripartito, es un procedimiento de dos partes, bipartito, entre el Estado, que va a verificar si se cumple, y el empleador, que es el administrado que finalmente va a tener que acreditar que cumple o no cumple. ¿Ya? Los trabajadores, o sus representantes, o el sindicato, no son parte del proceso de inspección. ¿Ya? ¿Qué significa? No se les notifica, no tienen que participar del proceso de fiscalización necesariamente. ¿Ya? Esto es importante dejar en claro porque muchas veces los trabajadores, ustedes como trabajadores que son, o ustedes como representantes de la empresa, en algún momento van a tener alguna denuncia quizá, y el sindicato o los trabajadores van a querer participar. Y esta no es una obligación, así está establecido en la ley. Literalmente la ley señala que el trabajador, denunciante o sindicato no es parte interesada en el proceso. Sin embargo, sí pueden participar a invitación del inspector y a decisión del inspector en realidad, ¿ya? Cuando contribuyan a esclarecer los procesos de investigación. Es decir, yo recibo una denuncia o recibo un operativo y voy a cuestionar y pedirle a la empresa que acredite los cumplimientos, pero dentro de ello voy a requerir información. Y sí puedo recurrir al sindicato o a los trabajadores para que estos me brinden información, ¿no? Al sindicato nos referimos a todos sus representantes sindicales o al delegado sindical si es que no hubiese un sindicato sino únicamente un representante. Y dentro de ellos también pues podemos recurrir al comité de seguridad, ¿no? Al supervisor, al comité de seguridad, a los representantes de los trabajadores, a los representantes del empleado. Cuando habíamos dicho que existen algunas medidas que puede adoptar el inspector cuando se ha culminado el proceso de investigación, es decir, cuando ya existe una certeza de un incumplimiento, ¿no? Y estas actuaciones, estas medidas que pueden adoptarse, es la de emitir la medida de requerimiento que les he señalado, que es ordenar que haga algo, ¿no? Como que también puede emitirse un documento que se llama medida inspectiva de advertencia. Esto cuando el riesgo ha sido eliminado o controlado por el empleador en el acto de la visita, ¿sí? Entonces se emite simplemente una advertencia, ya no es una orden, porque eso tiene una consecuencia que luego vamos a revisarla en cuanto a la multa, ¿ya? También es facultad del inspector de trabajo el paralizar alguna actividad, alguna área, algún frente, cuando el riesgo no ha podido ser controlado en ese mismo momento, ¿no? Digamos que están laborando un grupo de trabajadores en unos andamios que no tienen las condiciones adecuadas. Entonces, se puede paralizar ese frente y se suspende la prestación de ese servicio, ¿no? Y sin perjuicio de que el trabajador va a tener que seguir percibiendo su remuneración, el empleador no puede continuar con esa actividad hasta que se levanten las observaciones. A ver. Cuando hablemos de la visita de inspección, es importante que tomemos en consideración que el inspector
puede llevar a cabo la visita por todas las instalaciones de la empresa, de la obra civil, de la institución, ¿correcto? Y cuando hablamos de todas las instituciones significa que no hay restricción de acceso del inspector, ni en el día ni en la noche, aun si no estuviese presente algún responsable de seguridad, algún responsable de administración, algún gerente que autorice. La ley faculta al inspector a llevar a cabo los procesos de inspección, dice la ley, en el día o en la noche. Hay ocasiones en donde se hace visita a una empresa, por ejemplo, a las 9:30 de la noche, y el vigilante señala, no hay ningún trabajador, no estamos autorizados a que ingrese. ¿Ya? El vigilante de repente se comunica con la persona encargada de seguridad, de recursos humanos, con el gerente, y le dice, no hay nadie, no está permitido el ingreso. Eso constituye una obstrucción a la labor inspectiva, porque si el inspector ha determinado llevar a cabo una visita a las 9 de la noche, aunque la empresa no funcione esa hora, pues tiene que permitírsele el ingreso, precisamente para verificar que en ese horario no hay prestación de servicios, o que si están prestando servicios 2 o 3 personas, se verifique en qué condiciones lo están haciendo. Hay muchos casos, especialmente industrias informales, en donde, por ejemplo, en turno noche hacen trabajar incluso a menores de edad, ¿no? Entonces, claro, tienen formalmente un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero de pronto a las 10, 11 de la noche empiezan a ingresar menores de edad que prestan servicios. Esto ocurre obviamente en empresas informales, incluso ilegales, pero es una facultad de la inspección hacer la visita. Entonces tengan ustedes en cuenta esto. Normalmente la visita de inspección se va a desarrollar en un orden lógico del proceso productivo. Sin embargo, esto no es necesariamente así, ¿no? El inspector va a determinar si visita primero almacén, después alguna línea de producción, etc. Generalmente también la visita de inspección se va a llevar a cabo con mayor atención en puestos y áreas de mayores niveles de riesgo. En las visitas de inspección es facultad del inspector, está establecido así en la ley, que se puede entrevistar a trabajadores, testigos o cualquier otra persona, incluso sin la presencia del empleador. ¿Ya? Entonces, también ocurren aquí muchas ocasiones en donde quien paga el pato es el prevencionista, porque a veces, generalmente, cuando llega el inspector de SUNAFIL, ¿a quién derivan a que lo atienda? Al prevencionista. Entonces el inspector le va a decir, quiero entrevistar al señor Juan Pérez. Y el prevencionista va a llamar al señor Juan Pérez, va a venir el señor Juan Pérez, va a empezar a trabajar con el señor Juan Pérez, pero no van no va a querer el prevencionista, o le van a dar la indicación o la orden a alguna persona de la empresa, le va a decir, no le permitas que lo entreviste a solas. ¿Ya? Esto es común, esto ocurre, le dicen, no dejes que tome entrevistas a nadie o que no participe nadie. Entonces, es una facultad del inspector entrevistarlos aún sin la presencia del empleador, ¿no? También es una facultad el tomar o sacar muestras o sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento. De repente hay un frasco ahí que debería tener pues un rótulo, su hoja de seguridad, etcétera. Si no lo hubiese, pues es facultad del inspector registrar, ¿no? Hay un frasco, un frasco amarillo de 250 mililitros, ¿no? Con tapa roja, etcétera, cuya muestra el inspector se la lleva, ¿no? Para hacer el análisis, etcétera. También puede realizar mediciones, elaborar croquis, filmar, tomar fotografías, ¿no? Es importante que señalen ustedes cuando se filma, por ejemplo, algún proceso productivo, ¿no? Que está protegido como secreto industrial, que dejen constancia de eso al inspector, ¿no? Porque el inspector tiene que mantener confidencialidad. Puede hacerlo, o sea, puede tomar fotografía, filmar el proceso, pero no puede esto ponerse a disposición de otras personas que no sean las involucradas, en este caso el Estado, a través del inspector, o la empresa. También puede solicitar documentación impresa, en disco compacto, en USB, en lo que correspondiese. Todas las instituciones, tanto del sector público como las que son del sector privado, tienen el deber de colaboración con la inspección del trabajo.
¿Ya? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque de repente ustedes, en la labor que realizan, por ejemplo, en una compañía minera o en una industria, de pronto en algún momento puedan ser citados o requeridos de documentación, información o citados para ser entrevistados respecto a algún tema que no tiene que ver con su empresa, sino, por ejemplo, que tenga que ver con los vigilantes que prestan servicio en su empresa y que son de una tercerizadora, de otra empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro del proceso de investigación es facultad del inspector llevar a cabo esas investigaciones. Entonces, de repente los citan a ustedes, los invitan para entrevistarlos respecto al vigilante, a la persona de limpieza, algún contratista, algún proveedor o algún cliente. Tienen el deber de colaboración, obliga a que se lleve a cabo la participación, brindando la información necesaria, ¿no? Las multas, bueno, finalmente, estas son las, digamos, las facultades de la inspección de trabajo que generalmente nos generan a las empresas alguna suerte de multa. ¿Por qué? Porque no se le permite el ingreso al inspector, no se le facilita la documentación, no se le facilita la información que se requiere y termina en multa. ¿Y qué es lo que generalmente la empresa sustenta? Que esa multa ha sido generada porque la persona que atendió al inspector, el prevencionista, el supervisor, no tenía conocimiento, no fue informado adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, en los procesos de fiscalización, el inspector le va a decir, le va a requerir algo, y si usted se opusiese, si usted se negase, si usted no aportase la documentación o la información, le va a exhortar y le va a decir lo que le estoy diciendo yo ahora, ¿no? Eso que está usted haciendo es una infracción a la labor inspectiva, le voy a dar la oportunidad de que ahí donde no me deja usted ingresar, le voy a dar la oportunidad de que ahora que le estoy diciendo que es mi facultad, me permite usted ingresar. Si usted se mantiene en esa posición, bueno, ya habiendo estado advertido, de todas maneras se le va a multar. Y las multas va a depender de 3 criterios, ¿no? El reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo establece que las multas se determinan según una tabla. Y esa tabla es la que estamos viendo nosotros en pantalla en este momento, que está en función de 3 criterios. Si la empresa es microempresa, si es que es pequeña empresa, o si es lo que se llama no MIPE, ni micro ni pequeña. Es lo primero. Cada una tiene un cuadro aparte, ¿no? Es un cuadro distinto. El segundo criterio es la gravedad de la infracción. La gravedad de la infracción va a estar tipificada como leve, grave o muy grave. Vamos a hablar luego de eso. ¿Ya? Las leves generalmente son de carácter formal, temas formales, por ejemplo, que no se le entregó el reglamento de seguridad y salud en el trabajo al trabajador, por ejemplo. Grave es infracciones ya que tengan que ver específicamente con poner en riesgo al trabajador, no otorgar equipos de protección personal, por ejemplo, ¿no? Muy grave es aquellas que tienen una connotación especial de protección a ciertos grupos especiales, por ejemplo, afectaciones a la salud a personas con discapacidad, a trabajadores, a madres gestantes, ¿no? O la ocurrencia de un accidente de trabajo mortal, ¿ya? Entonces, el segundo criterio es la gravedad de la infracción. Y el tercer criterio es la cantidad de trabajadores afectados, ¿sí? Que para cada cuadro es un criterio distinto, ¿no? De 1 en 1 en caso de microempresa, de 5 o de 10 en 10 para el caso de pequeña empresa, y en el caso de las no MIPE, que tiene, bueno, una escala diferente también, ¿sí? Esto está establecido en UITs, ¿correcto? Cuando vemos aquí, por ejemplo, una infracción muy grave que afecta a 5 trabajadores de microempresa, 0.36 UITs. Cuando hablamos del tipo de empresa y nos referimos a micro o pequeña empresa, es importante, aquí no me aparece la línea, ya, no me aparece aquí la línea, acá debe haber una línea que anula esto de aquí. ¿Por qué lo ponemos así? Anteriormente, la ley señalaba que para ser micro o pequeña empresa, tenía que confluir 2 criterios. Uno, el volumen de ventas anuales, y el segundo criterio, la cantidad de trabajadores.
Sin embargo, la cantidad de trabajadores ya no es un criterio para determinar si es micro o pequeño. Solamente el único criterio que existe es el volumen de ventas. ¿Correcto? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque puede ser que en algún momento una empresa que intentó ser o registrarse como microempresa, de repente tenía 20 trabajadores y en ese momento estaba aplicando el criterio que les he señalado yo, que tenían que confluir estos dos criterios, trabajadores y ventas brutas anuales. Entonces, al no ser así, en ese momento de repente dijo, yo tengo 20 trabajadores, no califico como microempresa, y no se registraron. Sin embargo, ahora, con este criterio de ventas brutas anuales únicamente, sí pueden calificar como microempresa, ¿ya? O como pequeña empresa, dependiendo del volumen de ventas. Si es hasta 150 UITs, hablamos de microempresa. Y si es entre 150 y 1700, hablamos de pequeña empresa. Ahora bien, además de que ese sea el volumen de ventas anuales que tengan, o proyectado si es una empresa nueva, o declarado si es una empresa que ya tiene más de un año, además de eso tienen que registrarse en REMIPE. El registro en REMIPE es muy sencillo, es con la clave SOL de la empresa, ¿no? Ingresan a la página web del Ministerio de Trabajo, al link de REMIPE, se registran y listo. Sobre las tipificaciones, hemos hablado de que existen leves, graves y muy graves. Las leves son aquellas que tienen generalmente carácter formal o que no implican daño relevante para el trabajador. Por ejemplo, la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo, que, repito, no implica riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Vemos acá una típica oficina, ¿no? Una oficina que tiene ciertas condiciones evidentes de falta de limpieza, ¿no? Falta de orden, pero que no implica pues una situación gravitante para la salud del trabajador, ¿cierto? Esto es muy común en las oficinas públicas, en fin, casi todos nos vamos a quejar siempre de que el espacio o el ambiente que disponemos es muy pequeño, etcétera. ¿Sí? Es pues también una infracción que se multa, que se sanciona, pero tiene esta característica de ser leve. El siguiente criterio, o otra infracción leve, como habíamos dicho, son aquellas que no tengan trascendencia en la seguridad y salud de los trabajadores. Algunos también hay aspectos de señalización, por ejemplo, de servicios higiénicos, ¿no? Temas que son incumplimientos, pero que no tienen característica de ser graves. Y esencialmente aquellos que tienen estas características de no ser sino un mero tema formal, ¿no? Por ejemplo, que no se entregó el reglamento interno, o que no se adjuntaron las recomendaciones de seguridad, o que, por ejemplo, la política de seguridad y salud en el trabajo no estaba firmada por el empleador, ¿correcto? Temas de carácter formal. Las infracciones graves sí son aquellas que afectan ya la integridad física y salud de los trabajadores. Y dentro de ellas, la falta de orden y limpieza también, ¿sí? Pero aquí ya hay una valoración distinta por cuanto sí puede afectar la integridad física y la salud de los trabajadores. Quienes trabajan o han trabajado en construcción saben que la norma técnica peruana, la G050, ¿no? Nos señala una serie de características, por ejemplo, ¿no? En las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar limpias y libres de obstáculos. Los clavos de las maderas en desencofrado o desembalaje deben ser removidos en el lugar de trabajo. Las maderas sin clavos deben ser ubicadas en áreas debidamente restringidas y señalizadas. Los pisos de las áreas de trabajo, las vías de circulación, los cables, conductores eléctricos, mangueras, almacenaje de materiales, herramientas, manuales, etcétera, todo eso puede constituir infracción grave. Acá vemos algunas condiciones, por ejemplo, ¿no? Que a diferencia de un escritorio desordenado con muchos papeles, aquí sí pues hay una posibilidad mucho mayor de riesgo para el trabajador, ¿no? Acá vemos esmerilando muy continua, muy cercano a los equipos de soldadura oxiacetilénica. Acá vemos cables que están en el piso, quizá con carga o sin carga, no lo sé, pero aún así son un riesgo. Vemos aquí desorden en este taller, como también, o un equipo de oxiacetilénico que no está anclado.
o desorden, ¿no? Vemos aquí, de repente este es un almacén de desechos, o de repente esto es ya para eliminar, pero no hay señalización, no hay condiciones, de repente de pronto a un ayudante le dicen, consígueme un cuartón de madera, y el muchacho viene, entra acá, va a buscar, lo muerde una rata, ¿no? Pisa un clavo, etcétera. Entonces, constituye infracción grave. También constituye infracción grave el no informar a la autoridad competente respecto a los accidentes de trabajo mortales o los incidentes peligrosos, ¿no? Eso dentro del plazo de 24 horas. Así como no comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico. Me detengo acá un ratito porque esto es bastante común. Ustedes saben que la ley señala que en principio, la ley señala que todo accidente debe comunicarse al Ministerio de Trabajo. Todo dice. ¿Correcto? Y el reglamento dice que el accidente de trabajo mortal debe comunicarse dentro de 24 horas a través de un aplicativo web. Y el resto de accidentes de trabajo, es decir, los no mortales, se da por cumplido cuando la autoridad administrativa de inspección lo requiere, ¿no? Entonces, de pronto el inspector les visita, se los requiere, y ustedes tienen que presentarle ese reporte, porque es así como se da por cumplido. Si no lo presentan, se está incumpliendo, ¿ya? Entonces, no es que exista obligación de presentar esto ante el ministerio dentro de las 24 horas todo el tiempo. Les digo esto porque muchas veces al ministerio llegan reportes de accidentes. Se cayó alguien, se fracturó, se rompió la cabeza. Sí, son accidentes de trabajo. La ley dice que tienen que notificarse, pero los mortales dentro de 24 horas y los no mortales se da por cumplido cuando lo requiere la autoridad. Entonces no hay necesidad de notificar, ¿ya? Y es también común, cada vez menos común, pero es común, que cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, las empresas pues se concentran en resolver, digamos, el problema propio del accidente y no le dan la atención al reporte. Y el reporte debe ocurrir dentro de 24 horas. Si no se hace en 24 horas y se realiza después de esas 24 horas, constituye una infracción que resulta ser también insubsanable porque no hay forma de retroceder en el tiempo para declararla dentro del plazo que establece la ley, ¿no? Aquí porque se presume que hay una vulneración al derecho del Estado o a la obligación del Estado de tomar conocimiento y llevar a cabo una investigación. Entonces tomen ustedes en cuenta esto porque en muchas ocasiones, lamentablemente, las empresas lo notifican pasadas las 24 horas. Entonces ya de por sí eso genera una multa, ¿no? Porque se excede. Y otra situación que suele generar también multas por comisión de esta infracción grave es porque se oculta un accidente de trabajo no mortal al centro médico. Ocurre un accidente, alguien se cortó un dedo, se golpeó la mano, se torció el tobillo o lo que fuese, ¿no? O se fracturó la pierna, en fin, y lo trasladan al trabajador, pese a que tiene SCTR, lo trasladan a un centro médico distinto, no activan el SCTR, le pagan la atención médica, la operación, la fractura y todo lo demás, pero no lo reportan como accidente de trabajo, ¿no? Incluso le dicen al trabajador, mira, te vamos a pagar todos estos días de descanso y todo, pero cuando te pregunten, tú le dices que estabas en tu casa y pisaste este clavo, te cayó algo en el brazo, etcétera. Pero no digas que fue accidente de trabajo porque si no demora, ¿ya? Entonces, esto es falsear información, es un incumplimiento porque no se está informando a la autoridad competente, en este caso el centro médico asistencial, del accidente de trabajo, ¿no? Y los centros médicos tienen la obligación de reportar estos accidentes de trabajo no mortales o los presuntos accidentes también, ¿no? De repente, cuando el médico o la enfermera están entrevistando al trabajador ya a solas, le preguntan, ¿y usted qué se dedica, no? Yo soy obrero de construcción civil. Muy bien, hoy día ¿hace cuánto se ha lesionado? Hace 2 horas. Muy bien, hoy día es martes, son las 11 de la mañana. Usted está pues en jornada de trabajo, ¿no? Es evidentísimo que está usted en jornada de trabajo. Por más que diga que fue en su casa, que estaba jugando fulbito, nada, esto es evidente. Entonces lo va a reportar como un caso sospechoso, se va a hacer la inspección, la investigación, y va a saltar la verdad, ¿no? En el proceso de investigación y se va a imponer una infracción grave. También es una infracción grave no informar a la autoridad competente de los
del proceso de investigación de accidente de trabajo, ¿ya? Recordemos que la ley exige ciertos documentos y registros. Uno de estos registros es el registro de accidente de trabajo, pero que debe de contener la investigación. Es decir, no basta con que consigne quién se accidentó, cuándo, cómo, a qué hora, por qué, qué pasó, las causas. No, tiene que incluir la investigación, registros fotográficos, entrevistas, la manifestación del accidentado, de repente algún antecedente, etc. No llevar a cabo la evaluación de riesgo, ¿no? La ley señala que hay que identificar peligros y evaluar los riesgos, y cualquiera de estas actividades de prevención también están consideradas como infracciones graves si se incumplen. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica, ¿no? Ustedes saben que los exámenes médicos ocupacionales son obligatorios, los exámenes médicos periódicos, cada 2 años, cuando son empresas que no son de alto riesgo, o anuales cuando son empresas de alto riesgo, los de inicio cuando amerita, y los de término también cuando amerita. El no llevarlo a cabo son infracciones graves. Toda aquella decisión respecto a todo aquel incumplimiento respecto a registros y documentación del sistema de gestión, ¿no? La ley nos exige contar con ciertos documentos: la política, mapas de riesgo, registros de accidentes, de exámenes ocupacionales, de capacitaciones, etc. No contar con estos registros, o que estos registros no cuenten con la información mínima, constituye infracción grave. Ojo, había señalado yo como una infracción leve que la política no esté firmada, por ejemplo, ¿no? Son cosas distintas. Una cosa es no tener una política, y otra cosa es que la política no esté firmada. O sea, en que no esté firmada por el gerente, como lo señala la ley, termina siendo una infracción leve, es un tema formal, ¿no? Menor. Pero no contar con la política sí es una infracción grave. También todas aquellas que estén referidas a la planificación de la acción preventiva, ¿no? Es decir, no contar con planes o programas de seguridad y salud, programas de capacitación, programas el propio programa del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ley nos señala la obligación de brindar capacitaciones, por lo menos 4 al año, según los puestos de trabajo en los que presten servicios, ¿no? Y no cumplir con eso también constituye una infracción grave. Y en general, los incumplimientos de disposiciones que estén establecidas en alguna norma sectorial, generalmente, sobre lugares de trabajo, herramientas, máquinas de equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, si trabajamos o si la inspección abarca un caldero, pues la 42F, la norma. Profesor, disculpe, no se escucha nada. Sí, no se escucha nada. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, ok. Recién. Ya, gracias. ¿Desde hace cuánto no se me escuchaba? ¿Desde esta última? No, la anterior tampoco se escuchó. ¿Esta, la que estamos viendo ahora? Tampoco, no. De ahí tampoco. Tampoco. Hasta ahí más o menos escucho. No, hasta ahí no. La anterior. Hasta allí nomás escucho. ¿Esta sí escucharon? Un poco. Y entonces, les decía, también está configurado o tipificado como infracción grave las obligaciones respecto a la capacitación, formación, información de los trabajadores. Ustedes saben que la ley señala que los trabajadores deben recibir por lo menos 4 capacitaciones respecto a los riesgos a los que están expuestos, ¿no? El no cumplir con esto es una infracción de carácter grave. Existen normas específicas, sectoriales o puntuales, respecto a cada uno de estos temas: lugar de trabajo, herramientas, maquinarias y equipos, etcétera, cuyos incumplimientos también constituyen infracciones graves. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos o inspeccionamos una empresa donde hay un caldero, sabemos que los calderos tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? La norma 42F
señala, por ejemplo, tiene que tener una tarjeta, capacitación, el libro de Calderos, etcétera, ¿no? El incumplimiento de eso constituye una infracción grave. También la resolución ministerial 375 nos habla de, por ejemplo, que un varón no puede cargar más de 25 kilos, perdón, una dama más de 15, ¿no? El incumplimiento de esto también constituye una infracción grave. Tenemos lo mismo para equipos de protección personal, señalizaciones, servicios o medidas de higiene personal. También constituye infracción grave, ¿no?, aquellos incumplimientos en materias de contar con las brigadas de primeros auxilios, luchas contra incendios, evacuación de trabajadores. Las empresas también tienen la obligación, las empresas aquellas que prestan servicios en un mismo centro de trabajo, ¿no?, el caso de subcontratistas o contratistas, muy común en empresas mineras o en empresas de construcción civil, que estas empresas tienen que tener un nivel de coordinación en materias de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién determina, quién autoriza labores en horario extendido, la verificación o supervisión de condiciones de seguridad en medios que son comunes, ¿no?, de repente de señalización, de tránsito peatonal, etcétera? Todo eso debe estar establecido a nivel de coordinación, y el incumplimiento de esta coordinación es también una infracción grave. El no constituir un comité de seguridad, o el no constituir o el no designar al supervisor de seguridad, también es una infracción grave. La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Esto es muy común, y ahí generalmente ustedes como prevencionistas suelen ser quienes a veces generan esta infracción. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que solicitan información respecto a temas de seguridad y salud en el trabajo, y esas les son rechazadas, ¿no? De repente yo ingreso a trabajar, o yo quiero saber, pues, cuál es el índice de accidentabilidad, o quiero tener acceso a los registros de accidentes de trabajo de tal área o de tal periodo, y a veces es negado por la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es una infracción, porque la ley señala que los trabajadores pueden acceder a esta información. Solamente restringen la información de carácter médico, ¿no?, que al ser un acto médico, pues están protegidos por la confidencialidad, pero todo lo demás sí es de acceso de los trabajadores. El incumplimiento de llevar a cabo las auditorías. Ustedes saben también que las empresas, según el nivel de riesgo, deben llevar auditorías cada 2 o 3 años, según el nivel de riesgo. Repito, el no cumplirlo también es una infracción. Empresas que se encuentran en el anexo 5 de la Ley de Modernización de la Seguridad Social y que obligan a estas a contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo. El no contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo es una infracción grave por cada trabajador. ¿Ya? Entonces, estas son las infracciones de carácter grave. Y a la tercera tipificación ya son las infracciones muy graves, que son no, como habíamos dicho, para grupos especiales de protección, como son, por ejemplo, el caso de las trabajadoras durante periodos de embarazo, lactancia, o trabajadores con discapacidad, ¿no? Cualquier incumplimiento que afecte directamente a este grupo poblacional constituye infracción muy grave. También dentro de este grupo poblacional especialmente protegido están los menores de edad, ¿no?, los menores trabajadores. Cuando nosotros designamos a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con las características que se requieren para el puesto de trabajo, también es una infracción muy grave. Hace poco se tuvo que multar a una municipalidad en mérito de que hubo un accidente, y el conductor de la compactadora era un señor que desde hacía 8 años venía realizando la misma actividad de conducir la compactadora, y que empezó a conducir la compactadora a raíz de que el conductor contratado dejó de asistir, tuvo una enfermedad, falleció, y esta persona, digamos que el día que faltó por una situación excepcional, pues condujo la compactadora para el recojo de basura, y desde ese momento lo continuó haciendo hasta 8 años después, ¿no? Pero resulta que esta persona no tenía brevet, no tenía licencia. O sea, 8 años ha estado conduciendo y no tenía licencia.
Por ejemplo, esa es pues, una condición en donde evidentemente el puesto de trabajo y las condiciones de esta persona no son compatibles, ¿no? Es una infracción muy grave. También lo es, y aquí tengamos también cuidado, porque se incurre en esta infracción muchas veces y las personas a las que se les echa la responsabilidad es al prevencionista o al jefe de seguridad, ¿no? Y es respecto al deber de confidencialidad del uso de datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Tanto el inspector de trabajo como el prevencionista o el jefe de recursos humanos o el administrador, en fin, pueden tener acceso a la información que brinda los certificados de aptitud médico ocupacional, en donde dice mis datos generales, ¿no? Y además alguna suerte de restricción, como que debo trabajar con lentes, o que no puedo cargar más de 10 kilos, o que no puedo trabajar sentado o parado más de 4 horas, etcétera, o que no puedo subir, que no puedo ser destacado a lugares con altitud mayor a 2.500 metros, etcétera. Pero a lo que no se puede tener acceso es a la ficha o historia clínica del propio trabajador. Y eso a veces ocurre y es muy común. Cuando los inspectores solicitamos información de carácter médico de algún trabajador, pues nos referimos al certificado de aptitud médico ocupacional, pero no a su historia clínica ni a su examen médico ocupacional en sí, porque él contiene información médica que es confidencial. Entonces hay ocasiones en que el prevencionista viene y nos trae todo el expediente. El solo hecho de traérnoslo ya constituye infracción porque se está vulnerando la confidencialidad del trabajador, ¿no? El inspector, ni el prevencionista, ni el jefe de recursos humanos, ni nadie que no tenga carácter de personal de la salud, algún médico, puede o tiene que tener información relativa a, por ejemplo, si esta persona tiene SIDA, tuberculosis, etcétera, ¿no? No lo es. También cuando se superan los límites de exposición de agentes que están establecidos, esto constituye pues una infracción muy grave, tipificado como muy grave. También cuando se aplican acciones u omisiones para que los trabajadores ejerzan el derecho de paralizar actividades. Les comento yo un caso en una ocasión en que se hizo una visita inspectiva a una obra civil muy grande, en donde en el recorrido se encuentra un trabajador que estaba durmiendo. Nos acercamos al trabajador, el capataz lo despertó de unas cachetaditas en la cara, ¿no? Porque no reaccionaba el señor, y aparentemente había tenido una mala noche, no lo sé, pero el hecho es de que estaba durmiendo profundamente, ¿no? Y cuando el capataz le pregunta y le dice, ¿qué haces aquí durmiendo en horario de trabajo en este momento? El trabajador le dice, bueno, he paralizado mis actividades por encontrarme en caso de riesgo grave e inminente, ¿no? Este señor era ya un trabajador ex sindicalista que se las sabía todas y manifestó esto, pues, de que había paralizado sus actividades en caso de riesgo grave e inminente. Manifestó que estaba laborando, que de pronto sintió un malestar y que en protección de su salud, pues tomó un descanso y paralizó. Y es su derecho paralizar porque la ley señala que un trabajador cuando se ve en riesgo grave e inminente, pues puede paralizar las actividades. ¿Cuál es el incumplimiento acá? Si nosotros lo sancionamos, lo castigamos, digamos, le ponemos un memorándum, una llamada de atención, esto incluiría dentro de infracción muy grave, ¿no? ¿Y por qué? Porque las empresas tienen que tener establecido cuál es un procedimiento, cuál es el mecanismo por el cual un trabajador puede paralizar sus actividades en caso de riesgo grave e inminente. Tendrá que haber una capacitación, tendrá que haber un documento, un procedimiento, un instructivo, donde le señale que si alguien tiene la amenaza o si alguien percibe la preocupación de un riesgo grave e inminente a su salud, pues debe de hacer algo, porque mientras no lo diga, entonces deja al libre albedrío de cada trabajador, que como el caso de este señor, sintió eso, tomó asiento y se quedó dormido, ¿no? Entonces lo más saludable es que existe un procedimiento donde diga qué debe de hacer, debe de ir al vigilante de la puerta, buscar al administrador, al prevencionista, gritar, pararse en la mitad del patio, tocar un pito, sonar una campana, no lo sé, algo deberá de hacer, pero en tanto el empleador no determine qué, deja libre albedrío del trabajador que pueda adoptar esta medida.
También cuando no se adoptan medidas preventivas de las que derivan un riesgo grave e inminente, ¿no? Vemos aquí algunas condiciones que son inseguras, también constituye infracción muy grave. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, en la coordinación también. Pero, ojo, a diferencia del anterior que hemos hablado de que las empresas que prestan servicios en un mismo centro de trabajo, que deben de realizar coordinaciones en seguridad y salud en el trabajo, aquí se considera como muy grave cuando estas actividades están calificadas como de alto riesgo. No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, aquellas empresas que no tienen nada aún, ¿no? O no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que a diferencia de lo que habíamos señalado como infracción como infracción leve, una cosa es no tener un reglamento de seguridad y otra cosa es no poder acreditar que le entregaron una copia al trabajador, ¿sí? También constituye una infracción muy grave el incumplimiento de la normativa, cualquiera que sea el incumplimiento, pero que ocasiona un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador. ¿Ok? Entonces, si muere un trabajador, ¿no? Y esto proviene de un incumplimiento de la norma, entonces eso también está considerado como infracción muy grave. Y adicionalmente a estas infracciones que son propias del incumplimiento de las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos infracciones a la labor inspectiva, como les habíamos señalado, ¿no? Como es el no cumplir con el deber de colaboración, perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de la labor inspectiva, retirar carteles o cualquier notificación de la inspección. Esas son muy graves. En tanto que son muy graves, la negativa injustificada de impedimento de entrada a un centro de trabajo, si es que el sujeto inspeccionado o sus representantes se negasen a acreditar su identidad, eso también suele ocurrir a veces. El vigilante no quiere decir su nombre. De pronto, señor, aparece el inspector, le dice, señor, voy a ingresar, quiero hacer una visita, y el vigilante le dice, no me han autorizado. Ok, ¿cómo se llama usted? No le puedo decir. El negarse a acreditar su identidad también constituye una infracción a la labor inspectiva. Y todas estas infracciones van sumando, ¿no? O sea, no me permitieron ingresar, una. La persona que me está diciendo que no me permiten ingresar, se niega a identificar, dos, ¿correcto? Entonces van sumando infracciones. La negativa de entregar información y documentación, no permitir obtener muestras, obstaculizar la participación del trabajador o del sindicato, no cumplir el requerimiento de adopción de medidas de cumplimiento, no cumplir con la orden de paralización, inasistir a las actuaciones inspectivas cuando se les cita, la coacción, amenaza o actos de violencia contra los inspectores. Cuando hay, digamos, condiciones especiales, como es el caso de un accidente mortal, se considera una sobretasa. Aparte de la multa, se considera una sobretasa del 50%. Y se considera la tabla no MIPE. ¿Ya? Ahí no importa si es micro o pequeña, se considera la tabla no MIPE. Solamente si es que es micro o pequeña, luego se hace un descuento del 50%. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplito ya para terminar. Tenemos un pequeño ejemplo acá para terminar, ¿no? El caso de un trabajador que ha fallecido y en cuyo caso la norma vulnerada se tiene que determinar cuáles son las normas que se han incumplido, en este caso de la ley 29783 y de su reglamento. Está tipificado como una infracción muy grave. Afecta a la totalidad de trabajadores cuando se trata de un accidente mortal. La multa es de 15.5 ITs, que equivale a este monto, ¿no? Y una sobretasa del 50%, que da un total de 98.000. Y si fuese microempresa, el 50%. ¿No? Cuando hablamos de accidentes mortales, el número de trabajadores afectados se considera la totalidad de los trabajadores del empleador. ¿Ya? Ojo, no se considera ni siquiera los trabajadores que están en el centro de trabajo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el banco de crédito. Si fallece un trabajador del banco de crédito de la agencia de la avenida Pinto, no es que en la agencia de la avenida Pinto trabajan 15 personas. No, es que a nivel nacional tiene 8.000 trabajadores, entonces se multa por 8.000 trabajadores. ¿Correcto?
cuando hablamos de un accidente de trabajo, pero que no tiene fallecimiento, pero que el descanso médico es prolongado, más de 30 días, también aplica la consideración del número de trabajadores afectados, la totalidad de los trabajadores. Cuando las infracciones son reiteradas, ¿no? Entonces estas se van incrementando también, ¿no? 25% si son leves, 50% si son graves, 100 si es que son muy graves. Y algunos ejemplos que, bueno, son, digamos, de situaciones que suelen ocurrir en el día a día, ¿no? ¿Cuál es la conducta infractora? ¿No? Que el trabajador, que la empresa no cumplió con acreditar contar con el registro de accidentes, ¿correcto? Las normas, el inspector va a tener que especificar qué normas son las que están establecidas y que no se han cumplido, va a tener que tipificarlo si es grave, muy grave, según lo que hemos señalado anteriormente, y la cantidad de trabajadores afectados, ¿correcto? Entonces, hasta ahí culminamos con lo que es el proceso de inspección dentro de la fiscalización laboral,